Voy a compartirles aquí pantalla. Espérame, pantalla. Ahí me dice, por favor, Amalia, si estás viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, entonces le cuento la temática. Ya, por favor, ahí por el chat, pruébenme la grabación. Y también les voy a enviar por el chat de una vez el link de, el link de asistencia para que también lo vayan mirando. Link de asistencia, ¿verdad? Pues aquí les envío el link de asistencia también. Ya inició la grabación. Entonces ya la temática, buenas tardes para todos. Mi nombre es John Jairo Cárdenas. Yo soy el tutor actualmente del curso de evaluación de proyectos. Y pues me corresponden los grupos que ustedes ya conocen, que tengo y que les he enviado por el foro de los grupos que tengo a cargo en el tema del curso de evaluación de proyectos. Ya llevo en este proceso cerca de 4 periodos dictando este curso. Entonces digamos que ya cada vez se está perfeccionando más el curso. Eh, la metodología a utilizar en este CIPAS, que es el CIPAS número, pues se podría decir que el 2, pero es de la fase 3, tiene que ver con la metodología que utilizamos es, yo les explico toda la actividad de una manera detallada por medio de la guía y al final, si ustedes tienen preguntas, las anotan por ahí. Gracias, Paola. Falta Lady y Amalia para que me aprueben la grabación. Y ustedes, si quieren, anotan las preguntas y al momento que termine, revisamos. Bueno, igual somos poquitos y de pronto quieren hacer alguna pregunta mientras estoy exponiendo algún tema en específico, lo pueden hacer. Lo importante es que me avisen porque como yo estoy viendo la presentación, no veo si me levantaron la mano o no. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la metodología a utilizar. Entonces, esta es la presentación. Lo primero que hay que preguntarse es por qué proyectos. Digamos que hay carreras que de pronto se dirán por qué les están dando este tema de proyectos sabiendo de que estudia psicología o estudia una carrera que no tiene relación con eso. Pues realmente el tema de proyectos es un tema transversal a todas las profesiones. ¿Por qué? Porque actualmente el desarrollo económico no va a la par con el desarrollo poblacional y eso está haciendo, además de otras cosas, que se genere cualquier cantidad de desempleo. Entonces, una manera de poder contrarrestar ese desempleo generando empresas, generando innovaciones, generando proyectos, generando emprendimientos, generando negocios. Esa es una de las maneras de poder contrarrestar eso que está pasando en la economía, y no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque es que cuando ustedes desarrollan ese tipo de actividades, o sea, proyectos, desarrollan empresa, desarrollan innovaciones, desarrollan negocios, emprendimientos, pues de alguna manera ustedes generan nuevos bienes y servicios que hacen parte de ese Producto Interno del país que realmente es el que dice si un país está generando riqueza o no. No es en sí el dinero, sino la generación de bienes y servicios lo que hace que un país pues genere riqueza. ¿Y por qué? Porque si ustedes generan esa empresa o generan ese emprendimiento o generan ese proyecto, pues le están dando trabajo a otras personas. Le están dando, bueno, primero empleo a otras personas, trabajo a otras empresas, generan plusvalía porque realmente es muy difícil hoy capitalizarse con un empleo, pues dependiendo del empleo, pero más del 60% de los empleos son empleos básicos que no generan un dividendo pues atractivo y eso hace pues que la gente no se capitalice en el tiempo. Y lo otro es generar plusvalía, que la plusvalía es esa generación de riqueza. Bueno, eso era lo que les estaba hablando con el tema del sueldo, ¿no? Una persona empleada no tiene la misma capacidad de generar plusvalía que una persona independiente. Entonces, y fuera de eso, pues con esos nuevos bienes y servicios, pues genera riqueza. Y puedo decirles muchas cosas más, pero digamos que esa es la razón de por qué todas las carreras en este momento, lo ideal es que conozcan, que desarrollen, que desarrollen sus proyectos, que desarrollen innovaciones, que generan nuevos bienes y servicios, pues
apliquen, evalúen, detallen el tema de proyectos. Cuando hablamos de proyectos, pues ustedes tienen que verlo de una manera más amplia, en el sentido de que proyectos tiene una formulación, proyectos tiene una gestión y proyectos tiene una evaluación. En este momento, de esos tres, lo que estamos viendo en este curso es esa evaluación de esos proyectos, empezando por distinguir que existen proyectos de investigación y existen planes de negocio y existen proyectos de inversión. El proyecto de investigación es totalmente diferente al plan de negocio y al proyecto de inversión. Y el proyecto de inversión y el plan de negocio sí tienen una similitud. Lo que lo diferencia es el nivel de profundización en su investigación teórica y práctica referente al proyecto. Pues dicho esto, pues ya podemos iniciar con el tema de evaluación de proyectos de la fase 2. No antes, sin recomendarle, lo hago casi que en todas las presentaciones, lo hago casi que todas las guías, o en todos los IPAs, recordarles que revisen el sílabus 1, 2, 3, 4 veces o las veces que sean necesarias para que ustedes puedan comprender con mayor facilidad la estructura del curso, ¿cierto? Está el tema de cómo se compone el curso, cuáles son esas partes que se distribuyen en el curso y que ustedes por obligación tienen que conocer para poder desarrollar el curso. Revisar el material de la unidad 1 y 2, porque ustedes saben que este curso cuenta con 2 unidades. Descargar la guía de las actividades y descargar el anexo 1, plantilla Excel, proyecto Pantajado. Recordarles que nosotros estamos trabajando sobre un proyecto simulado que es sobre una plantilla, la cual hace la evaluación financiera y esa evaluación se desarrolla a través del proyecto Pantajado, para que no, porque siempre se presta de que tienen que inventarse un proyecto, que tienen que calcular cifras, que tienen que hacer determinadas cosas y realmente en este momento no lo tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es analizar la información. Bueno, aquí sí hay un análisis, digamos que en la primera parte sí analizaron la información y en esta sí hacen una pequeña aplicación para determinar unos indicadores. Recordarles también que la plantilla, a medida que ustedes van viendo las hojas, en cada parte de esa hoja hay una descripción, ya les muestro, y esa descripción es la que dice que tiene la plantilla, una etiqueta. Y muchas veces el estudiante quiere desarrollar el ejercicio sin leer la bibliografía y sin leer la etiqueta que le clarifica un poco más el tema del desarrollo o el indicador o la parte de lo que se está viendo. Quiero saber si ahí me están escuchando bien. Si de pronto se distorsiona la señal. Bueno, no sé qué pasó. Paola, sí sigues ahí, ¿no? Paola, Lady, Amalia. Sí, Las sí, señor. tres. Sí, sí, ¿Se señor. escucha bien? ¿Se está Completo. viendo bien? Sí, ¿Se está señor. escuchando bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, niños, cualquier cosa me preguntan. Yo estoy tratando de ser muy detallado y muy práctico para que vayan viendo el paso a paso. Entonces, lo primero que ustedes tienen que mirar es la estructura del curso. Ese curso tiene 2 unidades. Una unidad que tiene que ver con la conceptualización. Cuando hablamos de conceptualización, hablamos de cómo ustedes interpretan conceptos. Y si vamos a hablar un tema de evaluación de proyectos y no tienen claridad en los conceptos, pues van a tener vacíos en el desarrollo de la actividad. Entonces, la idea es que ustedes repasen esos conceptos. Me imagino que eso fue lo que hicieron al principio para poder contestar esa evaluación o ese cuestionario que estaba pendiente de contestar, que ya se terminaron las fechas y eso para el entregarlo. Esa es una parte de la actividad y la otra parte era el informe, que también ya les explico de qué se trata esa parte. Entonces, ahí está el tema de conceptualización, rentabilidad y agregación de valor, donde ven conceptos, métodos y herramientas para encontrar indicadores. Entonces, ahí estamos hablando de indicadores de rentabilidad, indicadores de criterios para la responsabilidad social e indicadores de criterios de medio ambiente. ¿Por qué la actividad se concentra en 3 áreas o le da 3 enfoques? Porque estamos hablando de un libro que se llama Lira. Lira trabaja desarrollo sostenible y para trabajar desarrollo sostenible se habla de 3 ejes. El primer eje es el de económico, el segundo eje
es el social o el ambiental, no importa el orden, y el tercero pues es el social y el ambiental. Es decir, económico, ambiental y social. Esos son los tres ejes que ustedes todo el tiempo tienen que analizar para poder mirar si el proyecto pues cumple con la viabilidad de los tres ejes, tema económico y financiero, tema social y tema ambiental. Y eso lo hacen a través de este proyecto, y estos proyectos tienen unas metodologías y unas plantillas, y determinando esos tres enfoques, pues podemos determinar si realmente el proyecto genera valor para los accionistas, que es realmente lo que busca todo proyecto, ¿no? Y esos accionistas pues son los que invierten en el proyecto, los dueños del proyecto, bueno, todas esas personas. Entonces, esta es la primera unidad. Mirando la segunda unidad, que es esta, habla de sensibilidad y toma de decisiones de invertir. Es decir, las dos primeras actividades fue cuestionario y fue el informe de análisis, analizar todos esos indicadores. Las segundas actividades, una es de sensibilización, una es de sensibilización, que es donde aplican estas tres tareas que ya les comento, y la última es de la toma de decisiones sobre ese proceso. Entonces, esta unidad básicamente trabaja sobre dos elementos. El primer elemento es análisis del riesgo. Ese análisis de riesgo lo hacen con base de toda la información económica y financiera que miraron de las hojas, ¿cierto? Eso es lo primero que ustedes hacen en esta unidad. Y entonces lo hacen por medio de un análisis de sensibilidad y por medio de una lista de chequeo. Eso lo hacen. Y el segundo elemento es la probabilidad de ocurrencia de esos eventos marcados, ¿no? Ya digamos que ahí la probabilidad es que sí o que no suceda, ¿no? Por eso se llama probabilidad. Y ya lo miramos con el tema de la plantilla. Entonces aquí lo primero que hay que destacar es que esto es aprendizaje basado en proyectos, y también estamos hablando de un curso metodológico, porque estamos hablando de que ustedes tienen un ejemplo de un proyecto y sobre ese ejemplo desarrollan la práctica del proyecto. Y ese desarrollo se hace a través de una plantilla Excel. Entonces, esa plantilla es la que les ayuda a ustedes a guiar y a ir desarrollando parte por parte, guía por guía, la evolución del curso como tal. Y esa plantilla pues refleja el proyecto de Pantajado, que es donde ustedes tienen que trabajar. Entonces, lo mismo, esa plantilla tiene pues unas determinadas hojas, pero la idea de todas esas hojas es evaluar el tema de rentabilidad, el tema del retorno de la inversión que la TIR, el tema de la agregación de valor, que esa agregación de valor es si el proyecto está pronosticado para generar 500 pesos y genera 520, pues ahí ya nos generó un valor, ¿no? Entonces, sobre esa agregación de valores que estamos hablando acá, y el riesgo por desviaciones de variables. Eso es lo otro que ustedes miran. Entonces, eso lo hacen a través de una matriz de sensibilidad de riesgo, que ya la miramos, pero no es otra cosa sino que mirar qué pasa si cambiamos diferentes variables del entorno, por ejemplo, inflación, o por ejemplo, producción, cantidades producidas, o por ejemplo, tasa de interés, o cuál es esa tasa de interés, si sube o baja, esas variables. Entonces, cambiando esas variables, pues determinamos qué pasa con el resto de indicadores de evaluación. Y los resultados del informe, digamos que esos resultados que ustedes tienen en ese informe, pues hace que ustedes puedan tomar una decisión de invertir o no invertir en ese proyecto como tal. Entonces, después de esto, la estrategia de aprendizaje de todo el curso está así como yo les decía. Fase 1, reconocimiento de saberes, que ¿qué es? El cuestionario. Fase 2, rentabilidad de agregación de valor, que ¿qué es? El informe de los análisis de los indicadores, que ya les recuerdo que hicieron. Y el tercero, que es en el que estamos, es el componente práctico, que es ya aplicar la metodología de sensibilidad, o sea, la matriz de sensibilidad y la lista de chequeo para el tema de evaluación social y para el tema de evaluación ambiental. Y ya por último, que es la última actividad que todavía no se ha vencido, pues es la toma de decisiones de invertir. Entonces, si se dan cuenta, esa es la estructura del curso, y esas 4 fases ustedes las tienen que cumplir para poder pasar el curso. Y les recuerdo que seguimos en esta fase. Componente fase 3, componente práctico, práctica profesional. En esa fase es que estamos.
para que no vayan igual pues la fase 4 no la tienen habilitada. Aquí vuelve e identifica todo el material, está la guía, la unidad 1, fase 1, la guía de la fase 2, la guía de la fase 3 y la guía de la fase 4. Entonces, todo el material lo encuentran ahí. Aquí podemos confirmar, por ejemplo, la fecha de la fase 3, que es componente práctico, práctica profesional, que dice que inicia el 3 de abril, o sea que ya inició hace, estamos ¿qué fecha estamos hoy? Bueno, y tienen como 15 días ya de la actividad y termina el 14 de mayo, o sea que tienen más o menos en promedio un mes, pero no se pueden confiar porque la actividad, pues digamos que siempre tiene su detalle y su accionar y su dedicación. Entonces, por eso pues estamos hablando hoy de este CIPAS, reforzando ese tema. Entonces, para que ustedes lleven la línea de lo que van haciendo, les recuerdo que hicieron en la unidad 1, fase 2. Yo les recuerdo que hicieron. Pues presentaron un informe en PDF donde por medio de una interpretación y gráfica se evaluaron el proyecto, ¿cierto? Eso fue lo que hicieron. La introducción escrita en inglés, las normas APA y la participación en el foro. Entonces, aquí está la estructura de lo que hicieron en la primera parte. ¿Qué hicieron? Pues su portada con su detalle, título, nombre, docente, grupo, escuela, fecha. Acuérdense que todo es con normas APA, séptima edición, no sexta, séptima edición, porque de la sexta a la séptima cambian varias cosas, ¿sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, la primera parte, que es la A, que es portada, la segunda parte, que es la B, tabla de contenido, que una tabla de contenido con APA, pues no se enumera en la parte izquierda, tiene un formato y tiene unos niveles de título. Acuérdense que APA maneja unos niveles de título, nivel de título 1, 2, 3, 4. Pues la idea es que maneja como 8 niveles de título, pero la idea es que maneja hasta el 4 nivel de título y eso tiene unas características especiales. Entonces está portada, tabla de contenido. Estoy hablándoles de la actividad que hicieron en la fase 2. La fase 1 fue el cuestionario. La fase 2 fue esta que les estoy aquí recordando. ¿Por qué les estoy recordando? Para que lleven la secuencia y la estructura del curso y se comprenda mejor cómo va ese lineamiento del curso. Entonces aquí lo que están haciendo es estructurando un informe. Lo que hicieron fue estructurar un informe con unos datos. Entonces ese informe está compuesto por la portada, la tabla de contenido, el capítulo 1, que son generalidades. En generalidades, pues tiene una introducción. Esa introducción debería ser en idioma inglés y debería tener mínimo una hoja a doble espacio. Cuando hablamos de doble espacio es porque APA pide ese doble espacio, 2 puntos. Anteriormente se aceptaba 1.5, pero ahorita estamos hablando de 2. Doble espacio, 2. Ese es el interlineado que llaman, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Después tenían que colocar el objetivo del trabajo. Ese objetivo pues va relacionado con lo que están haciendo del trabajo y la justificación que incluya un mapa conceptual en inglés. Ahí va la tercera parte. A, portada, B, tabla de contenido, C, capítulo 1, que era generalidades, y ahí les estoy diciendo qué debería llevar. El D, pues capítulo 2, el cuerpo del trabajo. Entonces, ¿qué debe llevar? 2.1, marco contextual, que el marco contextual no es otra cosa que una descripción y caracterización del proyecto. Entonces, ustedes cogen cada hoja y describen ese proyecto y miran qué es lo que tiene, qué es lo que contiene. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Según el anexo 1, porque todo el proyecto está en ese anexo, y el anexo 1 es el Excel, ¿no? Hoja de Excel. Entonces, ahí está la ficha técnica, las cotizaciones, el punto de equilibrio, el margen de contribución, la información básica de entrada. Digamos que la guía hablaba de estas 1, 2, 3, 4, 5 hojas, pero pues igual ustedes podían haber descrito más hojas, ¿no? Pero la guía estaba hablando de que hicieran ese marco contextual basándose en esas 5 hojas: ficha técnica, cotizaciones, punto de equilibrio, margen de contribución e información básica de entrada. Después de que ustedes hacen eso, de ser el marco contextual, que es, como su nombre lo dice, es un marco dentro de un contexto. Entonces ahora lo que tienen que hacer era un marco teórico. Y ahí ya estamos hablando de teorías y conceptos. Entonces ahí lo que tenían que hacer era definir y explicar cuáles son esos componentes de la evaluación financiera. Es decir, qué es flujo de caja libre, pero lo ideal es que fuera con sus palabras, ¿no? Es decir, que ustedes leyeran la información y ustedes en el trabajo pudieran expresar con sus palabras qué significaba flujo de caja libre, flujo de caja accionista, valor presente neto, tasa interna de retorno,
relación beneficio-costo, tasa interna de oportunidad y periodo de recuperación de la inversión. Ese era el punto 2.2 del 2, ¿cierto? ¿Y cuál es el 2? Ya ustedes sabían acá que el 2 es cuerpo del trabajo, que se compone del marco contextual, que ya se lo expliqué, del marco teórico, que ya se lo expliqué, y del análisis de resultados y discusión. Digamos que aquí es como ya todo eso que ustedes hicieron atrás, pues ya entren con sus palabras a analizar, pues soportados en toda esa bibliografía, ¿cierto? Y todos esos conceptos que ustedes ya pues leyeron, contextualizaron, definieron, interpretaron. Entonces ya teniendo claro eso, pues ustedes ya hacen la discusión y analizan esos resultados porque ya tienen una formación previa, un conocimiento previo para que lo puedan hacer. Entonces, rentabilidad del proyecto en el flujo de caja libre y en el flujo del accionista. Flujo de caja del accionista. Entonces dice, disponible en el anexo del Excel, ¿no? Porque ahí está en el anexo. Entonces, ¿qué miraban ahí? Temas de indicadores como valor presente neto, TIO, TIR y TIO, que no son otra cosa. Cuando hablamos de valor presente neto, puedes traer todos los flujos de caja al presente, quitándole la inversión y mirar qué queda. Y eso que queda, pues es el flujo que se genera hoy y nos dice si realmente el proyecto es beneficioso o no. La TIR, que es la tasa interna de retorno, que esa tasa interna de retorno, pues no es otra cosa que la tasa que nos dicen si ese retorno es viable o no es viable, ¿cierto? Comparado con la TIR, que la TIR es la tasa interna de oportunidad, que es lo mismo decir ese costo de oportunidad que ustedes tenían sobre el proyecto. Está el análisis argumentativo desde el IRA, es decir, ustedes tenían un soporte teórico para poder desarrollar ese análisis, pero también lo contrarrestaban o lo comparaban con el de ustedes, ¿no? Con lo que ustedes ya van entendiendo sobre el proceso, ¿sí? El flujo de caja del accionista, analizar y explicar si el proyecto agrega valor al accionista, identificar el tiempo de recuperación de la inversión, que ese es el PRI, el tiempo de recuperación de la inversión. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí estamos hablando de que ustedes básicamente hacían ese análisis y ese análisis tenían que ayudarse con gráficas, con tablas, tenían que ser como muy dinámicos en ese análisis, ¿no? Entonces ya van 4 con el cuerpo del trabajo y ya vamos con A, B, C, D, E, va al cuarto, que son conclusiones, que es el capítulo 3, y esas conclusiones, pues, es la evidencia del resultado de aprendizaje, ¿no? Si realmente ustedes pudieron analizar esa rentabilidad del proyecto, qué concluyeron de esa rentabilidad, qué análisis pueden sacar de esa rentabilidad, si el proyecto realmente generó ese valor o no lo generó, porque como eso ya está ahí en esos indicadores, pues lo pueden mirar, ¿no? Su aprobación o rechazo, la bibliografía y los anexos. Ese era el segundo trabajo. Entonces llevamos en la fase 1 el cuestionario, en la fase 2 este trabajo que les acabo de explicar. Ahora vamos con la fase 3, que aquí les voy a explicar también de qué se trata de esta fase 3. Pongan mucho cuidado porque eso es lo que tienen que hacer ahora. Entonces, llevando la secuencia anterior, siguen con la unidad 2, fase 3, componente práctico, práctica profesional. Entonces, esta guía pues, hace parte del componente práctico y estamos hablando de aprendizaje basado en proyectos, metodológico, es intermedio porque ya vamos en la mitad, solo nos queda la actividad final. Esta actividad tiene 175 puntos y termina el 14 de mayo del 2023. Eso, me imagino que ya lo tenían claro, si no, pues ahí ya lo están aclarando más. En la agenda, pues se ubica acá y aquí mismo confirmamos esos datos. De ahí dice 3 de abril al 14 de mayo y se les está entregando retroalimentación del 15 de mayo al 21 de mayo, ¿cierto? Ahí dice actividad, desarrollar el componente práctico, práctica profesional. Bueno, ahí les va diciendo, pero yo les voy a explicar aquí detalladamente. Esta es la última fase que todavía no entramos y comienza el 15 de mayo, o sea que todavía tenemos tiempo para eso. El resultado de aprendizaje de esta actividad, pues monitorear mediante práctica profesional. Y cuando hablamos de práctica profesional, es el desarrollo de los formatos de la plantilla, ¿sí? De Excel, de pantajado. Los riesgos provenientes del entorno. Eso es una de las cosas que ustedes tienen que hacer por medio del análisis de sensibilidad. Desvía las variables del proyecto
afecta su rentabilidad. O sea, ¿qué pasa con ese análisis de sensibilidad? Entonces, pero yo miro acá si lo tengo, escenarios. Aquí está el componente práctico, pero si quieren, yo para que ustedes tengan una mayor claridad, pero yo miro aquí porque no tenía el Excel. No tenía el Excel. No tenía el Excel aquí a la mano, ya lo miramos. Cursos de evaluación de proyectos. Evaluación de proyectos, y creo que está acá. Este es del 2022, estamos mirando 2023. No sé si está acá. Está por acá. Es el Excel, es lo que estoy buscando, que igual estoy buscando el último que descargué, pero no me acuerdo dónde lo metí. Estas tempranas, sí, pues, no está aquí el Excel. Tiene que ser 2023, 2022. Bueno, igual no afecta mucho el Excel del 2023, pero yo miro acá. Han hecho este Excel. Entonces miremos este Excel. Entonces este Excel es la base, es el material principal, es la guía para que ustedes desarrollen todo el ejercicio. Entonces, para que ustedes recuerden, pero que está descargando aquí el Excel, pero unos segunditos. Aquí está descargando el Excel, se demora en descargar. Bueno, mientras descarga el Excel, yo sigo acá y les voy explicando. Ustedes ya saben los resultados de aprendizaje. De este resultado va alineado con el tema del análisis de sensibilidad, o la ecuación o la matriz de sensibilidad, que es aplicar unas variables dependiendo del proyecto. Entonces, yo quiero llegar allá antes de seguir, continuar. Entonces, aquí está. Entonces, miren, ustedes tienen las hojas acá, ustedes ya saben cuáles son esas hojas. Portada, la ficha tiene una etiqueta, todas las hojas, en su mayoría, tiene una etiqueta. Entonces, esto que les estoy poniendo aquí amarillo es la etiqueta. Por ejemplo, esto que está aquí amarillo es la etiqueta. Entonces, la idea es que ustedes lean la información y la explicación de la etiqueta. Las cotizaciones igual, porque las cotizaciones, por ejemplo, están todo lo que está relacionado con la inversión. Pues cuánto invirtieron en maquinaria, en equipo, cuánto en adecuaciones. Si quiere saber más del tema, lea la etiqueta. Quiere no, debería leer la etiqueta para que pueda entender mucho mejor lo que significa adecuaciones y ese valor, y por qué ese valor está en los registros de marca. Sí, todo esto son inversiones ya. Primero están inversiones, que le llama uno, ¿no? Uno. Segundo está, por ejemplo, 1.3, 1.4, todo eso hace parte de inversiones. Vean, usuarios potenciales del producto, ese es el 2. El 3 son costos variables, pero los costos variables se componen de materias primas, de insumos, ¿sí? Hasta ahí. Y están los gastos variables de administración y venta. Que los gastos variables de administración y venta, está el tema de publicidad de ventas, que hace parte de eso, ¿sí? Dotaciones, papelería, todo eso hace parte de ahí. Y el 5, costos fijos. ¿Qué hace parte del costo fijo? Pues la remuneración en salarios, que dice que son 96 millones, y costos fijos también entran en servicios públicos y arriendo, ¿no? Que también entra ahí para un total de costos fijos de 122 millones. Sumando los 96 más los 26 me da 122 millones. Entonces ustedes tienen los totales ahí para trabajar. Estos son totales, variables de administración y venta. Sí, ahí tienen todo para trabajar. Después viene el cálculo del punto de equilibrio, que el cálculo del punto de equilibrio es cuánto tengo que producir para no perder, pero tampoco ganar, ¿cierto? Que eso se los expliqué en el primer CIPAS o en el CIPAS anterior, que fueron 43.754, que es lo que da de punto de equilibrio, que son 29.169, más el margen de contribución, que es el 50%, nos da 43.000. Y ahí ya tenemos el punto de equilibrio. Después viene la información de entrada, que esto sí lo necesitan mucho para lo que van a hacer en esta actividad. Esta información de entrada, pues recopila la información de atrás. Mire, aquí está total de la inversión que está en cotizaciones, está, por ejemplo, proyección en ventas, sí, que ustedes saben que el proyecto está proyectado a 5 años, ¿cierto? Y que hay que incrementarle, si ustedes se paran aquí,
Ustedes ven que, bueno, esta no lo tiene, pero el incremento es un porcentaje fijo por año, ¿cierto? Que hay que incrementar. Y eso está, el flujo de caja que lo tienen en la siguiente hoja. Tienen aquí egresos, ¿sí? Que aquí en los egresos, por ejemplo, ya están temas como la inflación, ¿vean? Se los voy a resaltar porque se lo necesitan, ¿vean? Temas como la inflación, ¿sí? Aquí dice que hay un decrecimiento en costos fijos del 1%, ¿vean? Que también lo tienen que tener en cuenta cada año, ¿sí? Para el flujo, igual la planilla los toma, ¿no? Es como para que ustedes tengan en cuenta porque ustedes pueden jugar con estas variables el análisis de sensibilidad. Por eso ustedes aquí es donde hacen los cambios. Por ejemplo, aquí usted puede cambiar el precio. ¿Sí? Mire, aquí está el precio, son 8.000 pesos. Usted lo puede cambiar para el análisis de sensibilidad. Usted puede jugar con el tema de los costos de financiación, que los tienen acá, ¿verdad? Esos son los costos de financiación. Luego esto lo dejo en rojo, ¿verdad? Esos son los costos de financiación. Ustedes pueden jugar con eso. Lo voy a guardar y ya no me deja pasar. Todos están escuchándome bien sobre el proceso. Bueno, ya entraron más. Seguimos acá. Entonces, estamos en análisis de información de entrada. Y todo esto es con el ánimo de poder llegar bueno, aquí está la inflación, que es otra vez lo que yo les digo que necesitan. El premio al riesgo, que ustedes saben que siempre hay un riesgo que hay que asumir. Y aquí está, por ejemplo, empresa total. Aquí le dice, por ejemplo, cómo calcular la TIO, ¿sí? Pero igual el sistema ya la calcula, sino que la idea es que ustedes sepan de dónde sacan las cifras y eso, pero toda esta información ustedes la van a necesitar, costo promedio de capital y ganancia o pérdida, que pues es bastante positivo, porque da el 72%, ¿no? Entonces, digamos que es considerable, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que analizar. Después sigue el flujo de evaluación económica. Este flujo de evaluación económica, esto va en línea, y va en línea porque va en secuencia. Si ustedes separan, en algunos van a encontrar de dónde viene, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes revisen de dónde sale la información. Por ejemplo, aquí está inversión en activos totales, que lo traemos de maquinaria y equipo, porque son activos fijos, y los activos fijos son solo la maquinaria del equipo, que son 68 millones, y ese es el tema de la vida útil para la depreciación, ¿sí? Esto ya viene proyectado, si ustedes separan aquí, él ya bota toda la información, vean, y esto es una proyección de ventas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que iniciábamos con el 8? ¿Sí? Iniciábamos con el 8. 8 no lo puedo cambiar porque viene formulado. Y que hablábamos que el punto de equilibrio más el margen de contribución eran 43.754 y sobre esto hace la proyección. Entonces él ya le promedia el total, dice aquí total precio de producción y venta. Entonces en este caso producción y venta serían 350 millones, capital de trabajo serían 70 millones, incremento de capital de trabajo, pues como comienza desde cero, pues serían los 70 millones. Si vamos al siguiente mes en el capital de trabajo, pues habla de 94, pero realmente aumentó 23, porque si ustedes suman 70 más 23, pues le dan 94. Y así sucesivamente, ¿no? Adecuaciones, flujos de inversiones, todo esto se necesita y aquí están los flujos, vean. Este es el flujo de caja de operaciones, ¿vale? Aquí está. Esto es el flujo de operaciones, esto que ustedes ven acá. Entonces, todo esto, aquí está el flujo de caja proyectado, y aquí están todos los flujos. Todo esto se necesita para poder determinar estos indicadores, que era lo que yo les explicaba. Tío, tasa interna de oportunidad. De una manera sencilla, usted tiene una tienda, alguien le propone un proyecto, usted se gana el 19,60 en la tienda, pero alguien le propone un proyecto y le dice que se puede ganar más. Entonces usted parte de esta tasa, como para explicarles así sencillamente. El valor presente neto es coger todos estos flujos y llevarlos al presente y quitarle la inversión para saber si quitándole la inversión genera beneficio y realmente este genera beneficio. Y la TIR, pues ya la tasa interna de retorno que se calcula, digamos que matemáticamente, pues se calcula mediante una fórmula para calcular donde la tasa
cuando la tasa sea cero para convertir el BP, cuando la tasa, perdón, la tasa de la TIR convierta al valor presente neto en cero, pues eso hace, esa es la tasa, o esa es la TIR que nosotros necesitamos. Y pues para que no se compliquen, igual aquí la calcula ya. Entonces ustedes no la tienen que calcular. Pero para que no se compliquen, ustedes lo pueden hacer por función, por Excel. Se puede hacer fácil el tema del cálculo. Pero igual aquí no se compliquen porque aquí está. Entonces, realmente toda esa información nos tiene que votar esto. Y esto lo voy a, no, pues tampoco me deja cambiarlo. Esto no lo, y si ustedes analizan esto, ya les digo esto dónde está. ¿Sí? Flujo de caja de financiación, de aquí están todos los flujos, él ya toma todo, ¿sí? Aquí está el flujo de caja, aquí está el flujo de caja, aquí está el flujo de caja de financiación, flujo de caja del inversionista, así que ahí están todos los flujos de caja que ustedes tienen que analizar. Aquí están los datos, otra vez, valor presente neto, pero de este flujo de caja, ¿sí? Porque esto que está aquí es el valor presente neto del flujo de caja que vimos anteriormente, a este flujo de caja del proyecto. Y entonces para que lo tengan en cuenta, porque aquí vuelve y saca los datos, ¿verdad? Aquí vuelve y saca los datos. Pero ustedes lo tienen que hacer en el análisis de sensibilidad sobre este flujo de caja del inversionista. Lo pueden hacer. Sí, sobre ese flujo de caja lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se van para el análisis de sensibilidad, que no es otra cosa que una matriz, esta matriz. Este es el análisis de sensibilidad. Estos valores ya están supeditados ahí y vienen de atrás. ¿Se acuerdan? Mire, aquí está el precio y está la cantidad a producir más el margen de contribución, o sea, 43.000, ahí lo tengo, ¿verdad? 43.000, 43.754 y este precio también que viene de atrás, que son 8.000. Con estos dos indicadores, aplicándolos aplicándolos acá, ¿sí? O sea, ustedes cambian eso ¿dónde? Ustedes cambian eso. Tienen que mirar de dónde viene, pero creo que esto viene de más atrás. Entonces ustedes lo pueden cambiar acá. Información básica de entrada. Entonces aquí están, véanlos. Vea, 8.000. Si ustedes cambian estos valores, pues aquí automáticamente él les tiene que botar aquí este cuadrito, véalo. Tasa interna de oportunidad, activo, valor presente neto y tasa interna de retorno. Entonces, si yo cambio estos valores, esto me tiene que cambiar allá, porque lo tengo que cambiar es acá, no en este cuadro porque esto no está formulado. ¿Sí? ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Es tener básicamente dos escenarios, pesimista y optimista. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice que el pesimista es bajar la producción en 15%. Si a ustedes le sacan el 15% a esta producción, les da, bueno, no sé, les da, y al restárselo a esta producción, le quedan 37.191, ¿cierto? Entonces, al yo cambiar eso, automáticamente me cambia los valores. Si ven que ya no es 200, miren los base acá. Y sí, automáticamente, pero allá, aquí no, porque esto se pasa igual. Es allá donde les acabé de mostrar que están estos indicadores y en dónde están las variables que fueron las que les fui señalando en amarillo, ¿sí? Ustedes acá, vean, ustedes acá ustedes tienen valores. Por ejemplo, en en este son los indicadores, veanlos, aquí están, perdón. Mírenlos acá. Los mismos indicadores están ahí, pero ustedes cambian valores dependiendo de lo que quieran hacer aquí o en el informe básico de entrada. Entonces aquí, por ejemplo, usted le pone, aquí, por ejemplo, usted le pone no 43.000, sino 37.000 y algo. Y automáticamente acá, él le tiene que cambiar. ¿Y qué le tiene que cambiar? Pues esto que está acá. Este análisis de sensibilidad que está acá. Esto. Le tiene que cambiar con 37.000, vean. Entonces, este es el pesimista. ¿Qué dijimos? Que bajara en un 15%. Lo voy a poner aquí en amarillo. Veanlo. Ahí está. Va a bajar un 15%.
Ahora, este 15%, ¿dónde sale? Pues eso es algo que sale de la información que ustedes tengan cualitativa y cuantitativa. La cuantitativa es toda esta información que tenemos acá, y la cualitativa es, por ejemplo, cómo está funcionando el sector del pan tajado, el mercado del pan tajado, cómo está funcionando. Si es posible que se baje un 15%, es lo que ustedes pues deben sustentar, ¿no? Porque no es simplemente ponerle 15% por ponerle, sino que es, por eso se llama análisis de sensibilidad. ¿Qué tan sensible es el proyecto si pasa algo malo o si pasa algo bueno? Por ejemplo, si pasa algo bueno, entonces estamos hablando de que ya no merma, sino que sube. Sí, véalo. Ya no merma, sino que, perdón, ya no merma, sino que sube un 15%. Entonces a este 43.000 le sacamos el 15% y se lo sumamos. Eso nos da 50.317. Entonces automáticamente las variables también cambian. ¿Sí ven? Automáticamente las variables también cambian. Entonces, ¿qué hay que analizar? Pues que el proyecto así baje un 15%, la producción, la cantidad desproducida sigue siendo muy rentable, porque recuérdense que la tasa interna de oportunidad es del 19.60 y mermándose a un 15 nos está dando todavía 70.41, es decir, como un 40 y algo más. Bueno, ustedes revisan cuánto está por encima esta tasa de esta, ¿cierto? Pero sigue siendo extremadamente rentable, ¿verdad? Y aquí ya nos está dando por encima del 100, tocaría revisar, porque la TIR no puede dar por encima del 100%. Hay algún indicador mal, pero de todos modos tiene lógica porque es que está dando mucha rentabilidad, ¿no? Entonces, pero lo ideal es que no dé el 100%, tocaría revisar. Este es un escenario. Ahora, ¿cuál otro escenario puede existir? Aquí ponen otro ejemplo. Aquí está hablando, ya, yo le coloco aquí cantidades. Aquí está hablando de cantidades. Aquí está hablando de cantidades. Ese es un posible escenario, a producir. Ahora aquí hay otro escenario. ¿Cuál es? Intereses, ¿vale? Intereses. Pero entonces ese sí lo tienen que determinar ustedes. Ese sí lo tienen que determinar ustedes, el interés. ¿Cuánto merma y cuánto sube? Entonces ustedes en la información, la evaluación, creo que no es acá. Ustedes miran si es en la evaluación. Creo que es aquí en la información básica de entrada. Aquí ustedes miran los intereses, ¿sí? Ponderado, este es el ponderado, este es el costo, estos son los intereses. Entonces, ustedes, creo que por aquí también, miren, aquí están, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está la duración, capital de trabajo, cambio de línea de producción, un impuesto. Este impuesto también lo pueden trabajar. El incremento también lo pueden trabajar. La inflación también la pueden trabajar. El costo del producto también lo pueden trabajar. Ustedes miran qué variables pueden ser las que le hacen, las que podrían hacerle más daño o más beneficio al interés. Véala acá, esta es anual. Tasa del banco, véala. Efectiva anual el 22%. Entonces usted puede jugar aquí y decir, cambiar esa tasa a ver, aquí pasa lo contrario de este escenario. Si baja la tasa, es optimista, ¿cierto? Porque nos vale menos el crédito. Si sube la tasa es el pesimista porque nos vale más. Es al contrario, ¿no? Para que tengan cuidado con eso. Pesimista. ¿Listo? Entonces aquí ustedes dicen que esta tasa bajó, disminuyó, está en el 22% anual, que está en el 20%, por ejemplo. Dependiendo de cómo el promedio, usted dónde justifica cómo han estado las últimas tasas para este tipo de crédito, debería ser así, ¿no? Para estos últimos, la tasa cómo se ha movido para este tipo de crédito, por ejemplo. Entonces aquí, este es amarillo, perdón, pero este es amarillo acá. Entonces aquí, ustedes le colocan ese escenario, perdón, este es así, disminución, el optimista y aumento el pesimista, porque entre mayor tasa de interés, pues más malo para nosotros. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Y analizar los resultados. ¿Qué pasa ahí con esos resultados?
¿Qué pasa? La TIO nunca les va a modificar porque siempre va a ser la misma. Pero ¿qué le modifica? El valor presente neto y la tasa interna de retorno. Entonces, ustedes identifican, por ejemplo, cuál fue la variable que más le puede causar daño al proyecto. Las cantidades producidas, los intereses o, por ejemplo, la inflación. Miren la inflación acá. ¿Cuál fue la variable que más daño le puede causar? ¿Cuál fue la variable que más beneficio le puede tener? Por ejemplo, ¿sí? Aquí está la inflación, aquí están los costos de los insumos que también lo tienen ahí en la información de entrada y en el club de evaluación, ¿sí? Está el incremento de los costos de insumo, por ejemplo, aquí también precio de venta, vean. ¿Recuerda que eran 8.000? Entonces, ¿qué pasa si baja un 10%? ¿Qué pasa si sube un 10%? ¿Qué pasa si baja 7.000? ¿Qué pasa si sube a 9.000? ¿Sí? Entonces, escenario pesimista, escenario optimista. ¿Qué pasa con qué pasa con el BPN y la TIR referente a la TIO? ¿Sí? Y esos análisis son los que tienen que hacer. Entonces, esa es la primera parte, porque son 3 partes lo que hacen ustedes en este paso. ¿Sí? Entonces, monitorear mediante práctica profesional. ¿Cuál es la práctica profesional? Que ustedes jueguen con esa variable. ¿Qué es monitorear? ¿Qué pasa en el escenario optimista? ¿Qué pasa en el escenario pesimista? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cierto? ¿Cuál es la variable que más le puede afectar negativamente? ¿Cuál es la variable que más positivamente? ¿Cuál es la sensibilidad del crédito? ¿Es más sensible en la inflación? ¿Es más sensible en la cantidad a producir? Todo ese tipo de cosas lo pueden analizar ahí. Y es lo que ustedes tienen que describir con el análisis de esa tabla. Desviaciones de las variables, afecto su rentabilidad, por ejemplo, y la agregación de valor, o no genera valor, o qué pasa. ¿Sí? Eso es lo que tienen que mirar. Está el segundo punto. Bueno, este sigue siendo parte del segundo punto. Escenario y componente práctico. Ustedes tienen una ventaja y es que manejan la plataforma de la UNAD y pues es muy dinámica. Para mi concepto conozco muchas y la UNAD tiene una plataforma bastante dinámica. El tipo de actividades en grupo, es decir, que ustedes tienen que entregar al final, deben subir la actividad en grupo. Eh, Estamos hablando de que el puntaje es 175 y el 14 de mayo, que ya lo habíamos hablado. Recursos. Tiene la plantilla, ¿cierto? ¿Cuáles hojas en este caso van a profundizar? El análisis de sensibilidad, la lista de chequeo ambiental y la lista de chequeo social. Esas 3 hojas son las que ustedes van a profundizar para desarrollar la actividad. ¿Dónde las encuentran? En el Excel y ustedes saben dónde está. Ah, bueno, igual aquí tengo el ejemplo. En el Excel, igual ustedes saben dónde está. ¿Sí? ¿De qué se van a basar? Se van a seguir basando el libro Evaluación de Proyectos del IRA del 2015. Ahí van a encontrar, por ejemplo, evaluación de proyectos de inversión. Van a encontrar herramientas financieras para proyectos de inversión, para análisis de creación de valor. Eso está en este libro, en la página 87 a la 89, ¿sí? Está la incorporación de riesgo, que eso tiene que ver con el análisis de sensibilidad, ¿verdad? Está en la página 117 a la 127. Y ahí les estoy dando también el material para que puedan desarrollar la actividad mucho más fácil. 3 formas de medir la rentabilidad del proyecto de inversión, que está en la página 180 y 190 del libro Lira 2015 de evaluación de proyectos de inversión. Y esto es lo que tienen para el análisis económico, que es el análisis, en este caso, el análisis de sensibilidad. ¿Sí? Ahora, para el análisis ambiental y el análisis social, tienen Glover, ¿cierto? Que ahí va a hablar de valoración en el tema del medio ambiente de la página 2 a la 6, ¿sí? Y para decirles que eso está ahí, pues aquí les doy también ese ejemplo. Este es el libro, ese es el contenido, donde más tienen que profundizar es aquí, vean, que es el título, dice construcción de un flujo de fondos, y aquí dice todo lo del proyecto de generar valor, dice lo de los flujos de caja libre, aquí está todo eso, en esta parte. ¿Sí? Entonces, donde más tienen que profundizar. Por ejemplo, él habla del valor, que el valor se genera siempre y cuando el proyecto entregue una mayor rentabilidad. Ahí se genera valor, que esa es la agregación de valor. Por ejemplo, yo digo que el proyecto me va a generar el 20 y resulta que me generó el 25, pues hay un 5% más de generación de agregación de valor. Y esa mayor rentabilidad, pues es la tasa mínima, que es el costo de la recuperación que se empleó en el proyecto, ¿cierto? Que los inversionistas exigen por colocar sus fondos en él. No es otra cosa sino eso.
Esa tasa mínima pues la analizan también desde el flujo de caja libre, que qué hacen, los recursos alcanzan el total de la inversión, por ejemplo en ese flujo de caja libre. En el flujo de caja del accionista es solo el aporte del accionista, ¿no? Porque por eso se llama flujo de caja del accionista, ¿no? La actividad consiste entonces en el componente práctico, en el Excel, hacer el análisis de sensibilidad, véanlo ahí. Esta es la actividad, análisis de sensibilidad, criterios de responsabilidad social y ambiental en el Excel. ¿Sí? Entonces ya les expliqué el análisis de sensibilidad. Vamos a mirar los criterios de responsabilidad social. Esto sigue siendo análisis de sensibilidad, que no es otra cosa sino que un pronóstico, porque ustedes dieron cuenta que es un pronóstico. ¿Qué pasa si pasa un escenario pesimista? ¿Qué pasa si hay un escenario optimista? ¿Sí? Eso es lo que hace el análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué tan sensible es el proyecto con esas variables? Eso es lo que hace el análisis de sensibilidad. Entonces, permite pronosticar el éxito o fracaso de un proyecto, ¿cierto? Porque ahí están como los límites mínimos y máximos, donde se puede mover el proyecto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Eso para qué sirve? Pues también uno sabe que la inflación puede aumentar. Y si uno hace la proyección con la inflación en aumento y nos va a generar pérdidas, pues entonces uno ya sabe que eso puede pasar. ¿Cuál sería el plan? ¿Cuál sería el plan B para poder ejecutar eso? Entonces permite pronosticar el éxito o fracaso de un proyecto utilizando los datos confiables al estudiar todas las variables y los posibles resultados. ¿Cuáles son las variables? La inflación, la cantidad a producir, el precio, el costo, bueno, hay cualquier cantidad de variables que ustedes pueden trabajar, ¿sí? Los directivos o directores pueden tomar decisiones referente a esas variaciones, que es lo que les acabo de decir. Identificar las variaciones máximas, permisibles, la mínima. Aquí habla de unos factores, ¿verdad? Inversión inicial. ¿Qué pasa si la inversión inicial es menos o es más? ¿Qué pasa con los flujos de caja? Las tasas de interés, que lo mostré. Todos esos pueden ser variables. Pero ustedes no se compliquen, trabajen las más sencillas. Trabajen la que ya está ahí, que es el tema de cantidad. Trabajen las que están ahí, que es el tema de la inflación, que es el tema de las tasas de interés. Esas son las que pueden trabajar. Los cambios en los factores pueden modificar los resultados de decisión, que es lo que les acabo de mostrar. Entonces, a nivel individual, pues la idea es que ustedes trabajen en el foro, den las opciones de ese análisis de sensibilidad en el foro. Es decir, que cada uno individualmente trate de hacer ese análisis, claro, y haga sus aportes. Y ya unifiquen criterios, ¿cierto? En ese análisis de sensibilidad. Están, ustedes saben que esos flujos de caja ya se los mostré. Ahí están en las hojas de flujo ahí está, yo lo tengo acá, miren. Entonces aquí están las hojas que necesitan. Información básica de entrada, ¿dónde está? Generan flujos de caja, mírenlo ahí, información básica de entrada que ya la miramos. Ahí está la hoja y esto es lo que tiene que ver con la hoja. Esta es una de las hojas que necesitan para hacer la actividad. Y la otra es flujos y evaluación económica, las dos hojas que les mostré. ¿Dónde se generan los flujos automáticamente? ¿Se acuerdan los flujos que yo les mostré? Eso está en flujos y evaluaciones económicas. Ahí tienen todo para trabajar. Bueno, ahora miremos el tema de la segunda actividad. Dentro de esta misma actividad, que es la lista de chequeo ambiental. Ustedes identifican en el Excel que hay una tabla para calificación, que hay una fórmula y que hay un formato de plan de trabajo para que identifiquen si cumple el 100% de los criterios. Esta es la segunda actividad, entonces les explico. Voy aquí al Excel. Mire la lista de chequeo ambiental. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Ustedes tienen unos factores, estos factores. En este caso tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 factores. Ustedes le pueden quitar o le pueden aumentar dependiendo de las características de lo que están haciendo del proyecto. ¿Esto en qué se basan para sacar estos factores? En la norma, en ISO. Como aquí estamos hablando del ambiental, entonces creo que es la 14001, ella tiene unos aspectos a evaluar. Estos aspectos se sacaron de esa norma, de esa ISO, ¿sí? De esa ISO fue donde se sacaron esos aspectos. Entonces esos aspectos que se sacaron de ahí, lo que hacen es decirnos cómo está el proyecto. Ustedes analizan. Por ejemplo,
durante la planificación se tienen en cuenta los aspectos ambientales del proyecto. Ustedes son los que están desarrollando esa planificación. Entonces, ustedes determinan si les falta o no. Aquí dice, califique cada criterio de 1 a 10. Entonces, yo le doy 8. Posiblemente haya 1 o 2 con 10, pero realmente la mayoría van a estar por debajo de 10. Si está por debajo de 10, ya les digo qué tienen que hacer. Por ahora, ustedes aquí tienen que dar una calificación de 1 a 10. Yo le doy 8. Y aquí es una ponderación. Esa ponderación es la suma del 100% de todos para la participación. Entonces, por ejemplo, este me vale el 5%. Si aquí una vez toma el porcentaje, esto le tienen que dar más decimales, porque si no, no le va a botar el dato exacto. Entonces, ¿cómo le dan los decimales? Acá, creo, acá. Ahí vea, ¿sí ven? Me dio el 0,4. Entonces, yo le doy a esto el 20, le doy a esto el 5, dependiendo de la importancia que ustedes vean en el factor. Para mí el factor más importante es este, entonces le doy, bueno, a este le di el 20, entonces a este le doy el 20, a este le doy el 3. Al final, esta ponderación me tiene que sumar 100%. Al final, esta ponderación me tiene que sumar 100%. Si me suma más del 100%, está mal ponderada. ¿Listo? Porque lo que quiere decir es cuánto me vale este en el 100%, cuánto me vale este en el 100%, cuánto me vale este en el 100%. ¿Listo? Y ahí tiene usted la ponderación. A la calificación que le dé por debajo de 10, tiene que desarrollar un plan de acción. Mírenlo acá. Este plan de acción es el criterio, entonces usted escribe que el criterio es este, entonces lo pone acá. Estrategia a utilizar, ¿sí? Si usted le quiere agregar casillas a este plan de acción, lo puede hacer sin problema. Ustedes aquí le pueden colocar casillas para poner, por ejemplo, la calificación, el chequeo. Entonces aquí dice que le di, ¿cuál es? Le di a esta el 4 y esta es esta, ¿sí? Entonces la pongo ahí. ¿Cuál sería la estrategia a realizar? ¿Cuánto podría valer eso y quién sería el responsable? Ese sería el plan de acción que tienen que hacer y es el camino a seguir para todos estos factores que tengan menos de 8. Esto que hicimos acá es lo mismo que hacen con el de ambiental, con el de social, la misma cosa. Lo que pasa es que aquí los factores cambian porque ya no estamos hablando de ambiental, sino de social, y la social creo que es la 26.000 o la 18.000, no me acuerdo ahorita. Entonces, es otra ISO y esa tiene otros factores. Entonces, uno comienza a analizar en el proyecto, cada factor de esto le da una calificación, le da una ponderación y la calificación que esté por debajo de 10 le hace el plan de acción. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta actividad. ¿Listo? Si ustedes quieren, aquí hay otra información que les sirve como conceptualización. Porque aquí hay otra valor presente neto, para que ustedes miren videitos en YouTube, de, por ejemplo, para que entiendan un poco mejor qué es una TIR, qué es una VPN, qué es una, sí, cómo la sacan, pues para que ustedes, en YouTube también hay videitos muy cortitos para el tema de cómo sacarlos en el Excel, es muy sencillo. ¿Listo? Entonces seguimos acá. Entonces acá, lo que hacemos es que hay una tabla, ya se les mostré, hay una fórmula, que es la ponderación, y hay un formato que es el plan de acción. Si se dieron cuenta, ahí están las tres, ¿verdad? Entonces vuelvo y les comento. Ah, bueno, aquí la tengo. Aquí la tengo para no salirme de acá. Entonces, mírenla. Aquí está la tabla, está la ponderación, acá, esta ponderación, porque está formulado. Esto tiene fórmula, ¿sí? Y está abajo el plan de acción. Eso es lo que ustedes necesitan para desarrollar la actividad. Y aquí está la lista de chequeo, ¿verdad? Ah, qué chulo. Ahí está la lista de chequeo, ¿verdad? Ahí está la hoja lista de chequeo ambiental y lista de chequeo social. Entonces dicen, lista de chequeo social, igual que la lista de chequeo ambiental, el proyecto debe trasladar los beneficios. Si ven, el tema social analiza factores diferentes al tema ambiental. Por ejemplo, aquí, ¿qué beneficios? Aquí analiza todos los stakeholders. ¿Qué beneficios para los accionistas, para los inversionistas? Los stakeholders son los interesados del proyecto. ¿Listo? Entonces, para los accionistas, los inversionistas, la comunidad, la sociedad, eso es lo que hay que analizar en esos factores. Además de esos factores, pues, ¿usted qué puede hablar de esto en el tema social? ¿No?
Entonces, a ninguna de las hojas se les aplicó seguridad. Por eso era que yo les decía que ustedes tienen que devolverse a la información básica de entrada y a las del flujo para cambiar los factores, para mirar qué resultado le da. Yo qué les aconsejo, que bajen, descarguen la planilla y tengan una copia original. Y en otra copia jueguen con el tema, ¿no? Para que no dañen fórmulas y ese tipo de cosas. Eso es lo que les aconsejo y eso es lo que quiere decir esto. Porque a ninguna hoja se le ha aplicado seguridad. Es decir, si usted cambia la fórmula y no se dé cuenta, es grave, porque no le va a hacer bien los cálculos de la hoja en Excel. ¿Listo? Entonces, para facilitar al estudiante el monitoreo de cada variable de estudio, cada vez que la manipulen, de inmediato deben regresar a la plantilla a su estado original. ¿Sí ven? Que era lo que yo les decía. Cada vez que la manipulen. En el análisis de sensibilidad por escenarios, analizar las probabilidades de riesgo, que ya les expliqué en cada variable, considerando importante la sostenibilidad del proyecto. Escenarios pesimista y optimista. ¿Sí? A propiciar el conocimiento, entonces, estudio de riesgo del proyecto, análisis de sensibilidad por escenarios, ya todo eso lo expliqué. Del anexo trasladar desde la hoja de información básica de entrada la información que requiere para cada una de las variables. ¿Sí ve? Esto era lo que yo les decía. La hoja principal es la información básica de entrada. Ahí es donde hace las modificaciones para después mirar el análisis de sensibilidad y pasar los datos al análisis de sensibilidad. Eso es lo que hace. Aquí hay unas variables: cantidad demandada, interés de préstamo, inflación, costos del insumo y precio de venta. Esas son las que están en el análisis de sensibilidad. Revisar en la hoja de análisis de sensibilidad las fórmulas que le facilitan aplicar los porcentajes, qué pasa con el decremento, incremento por cada variable, aplicar valores establecidos, o sea, tiene que haber una lógica en esa aplicación de esos valores, ¿sí? Analizar las afectaciones, y es lo que les expliqué. ¿Qué pasa con el valor presente, con la TIR, con los flujos de caja? ¿Qué pasa con eso? Cada vez que monitoree las variables en condiciones de crecimiento e incremento, proceda a trasladar los nuevos flujos. ¿Sí? Bueno, esa es la repetición de la repetidera. Yo ya todo esto se los expliqué. Recomendaciones: prestar atención a que siempre que monitoree las variables, pues realice los cambios y vuelva a la hoja al original, ¿cierto? Y trasladar los datos a la hoja, sí, lo que les explicaba con el Excel. Retornar la información al estado. Cada vez que usted cambie una variable, mire qué resultado le dio en el BPN y en la TIO. Anótelos en el análisis de sensibilidad y vuelva a la hojita, la de análisis económico, la información de entrada a la normalidad, a lo original. Eso es lo que dice ahí. Aspecto social. Entonces, estos ya son los consejos para el tema de la ficha de la chequeo social. Establece análisis de niveles de cumplimiento, aspecto social del proyecto, plan de acción. Cuando la calificación en la lista de chequeo para criterios sea menor a 10, pues utilice qué criterio va a utilizar. Lo mismo pasa con el ambiental, ya todo esto lo expliqué. Tenga en cuenta el sílabus, la unidad y la guía. Criterios de evaluación, esto ya lo expliqué. Entorno, bueno, en aprendizaje, pues ya. El entorno de evaluación deben enviar el trabajo. ¿Sí? Evidencias es el PDF que debe tener como mínimo estas características, ¿no? Portada, introducción, objetivo, cuerpo del trabajo. Y aquí se los voy a señalar. Mire, cuerpo del trabajo. Aquí está el análisis de sensibilidad. Aquí está la lista de chequeo ambiental y lista de chequeo social. Ahí está, miren, el cuerpo del trabajo. Y conclusiones, bibliografía y aplicar la norma APA séptima edición. Eso es lo que tienen que hacer. Evidencias del trabajo. Este es del trabajo independiente. Bueno, pero ese trabajo independiente lo soportan es en el foro. Este trabajo grupal sí en el entorno de evaluación. Es lo mismo, pero en el entorno de evaluación. Y este es el de todos, ¿no? El anterior es individual, este es el de todos. ¿Listo? Estructura, portada, tabla de contenido, cuerpo del trabajo. Ahí están los análisis de sensibilidad por escenario. Explicar los criterios, que ya les dije cómo lo explicaran. En el aspecto social igual, explicar los criterios. ¿Sí? Aspecto ambiental, explicar los criterios. El análisis de discusión, aquí es lo que hacen en el capítulo 3. Análisis de discusión de evidencia de resultados. O sea, lo del análisis de sensibilidad. ¿Qué pasó con la BPN, la TIR, la TIR y todo ese tipo de cosas? Con los flujos de caja, la accionista y el flujo de caja libre y todo eso. Lineamiento, esto ya ustedes lo conocen. Todos deben aportar.
un solo integrante sube el trabajo, antes de subir lo que cumpla con la revisión, los autores, que deben ser los que participaron, ojo con la ortografía porque tienen problemas serios de ortografía y presentación, norma APA, el Turnitin y el acuerdo 029 del 13 de diciembre del 2013, que ese acuerdo les habla de las sanciones, del plagio, de las notas que reciben. Ustedes ya eso lo conocen y lo han visto. Y revisen, por favor, la rúbrica. La rúbrica tiene varios criterios. El primer criterio es el aporte aplicado en la generalidad, ¿cierto? Tiene nivel medio, nivel alto, nivel medio y nivel bajo. ¿Dónde deben de estar? En nivel alto. Lo mismo pasó con el criterio 2, aporte y réplica en el cuerpo del trabajo, que tiene que tener los 3 niveles, pero ustedes la ideal es que estén aquí. Cada uno de esos tiene unos puntos. Este tiene 175 puntos, de los cuales, si está aquí, usted se saca de 35 a 50 puntos. ¿No? Y el otro de resultados, que también tiene los 3 niveles, deben de estar acá, vuelve y se saca 35 o 50 puntos dependiendo. Y el último, que es norma JAPA, si es que sí las tienen en cuenta, entonces para que ustedes la trabajen. Ese es el tema. ¿Listo? Yo creo que ya con eso, pues, se explica. Igual a ustedes les queda la... Ay, ¿cómo es? Igual a ustedes les queda la grabación para que la revisen y puedan mirar paso a paso toda la actividad. ¿Alguna pregunta, sugerencia, inquietud? Les voy a enviar otra vez el link para la asistencia. Ah, creo que es ese, revisen a ver si es, creo que es ese link para la asistencia. Ahí se los envié, por favor, para que apliquen a la asistencia. Entonces, preguntas, sugerencias o inquietudes. Profe, para el trabajo grupal, ¿se escoge un trabajo individual para presentarlo grupalmente o se construye en Se el grupo? construye, se construye en el grupo porque realmente usted puede hacer uno, que es el que usted cree, pero cuando van a hacer el grupal, pues tienen que tomar la opinión de todos y mirar cuál es el que más. Entonces se construye prácticamente, ¿sí? Pero para que a ustedes le queden más fácil, ustedes deben de haber construido el de ustedes, para que no, porque cada uno se compromete a leer, a mirar, a revisar. Entonces les queda mucho más fácil para concretar el trabajo final. ¿Listo? Profe, o sea, pregunta, no entiendo. Hay que hacer 2 trabajos, uno individual y uno grupal. ¿Es así? Sí, pero el individual es más para que ustedes practiquen, para que ustedes, porque es que realmente ustedes tienen que analizar y comprender que es un análisis de sensibilidad, por ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes, sobre lo que ustedes tienen, construyan ese análisis de sensibilidad, esa lista de chequeo ambiental y social. Y ya Pero hay que ustedes, entregar los 2. no, ese es el que ustedes No aportan en el entiendo. foro, en el foro aportan eso que usted hace individual, usted lo aporta en el foro. Pero el que usted debe entregar en el entorno de evaluación es el grupal. Ah, o sea, el trabajo del componente práctico es grupal, Sí, es grupal, ese es el que entregan en el o sea, colaborativo, mejor dicho. colaborativo, sino que la guía dice que ustedes tienen que trabajar individual y evidenciarse en el foro. Ok, ya entendí. Profe, ¿usted nos haría el favor de compartirnos esa presentación, Sí, por señora, favor? yo les comparto Gracias. la grabación. Ok, Paola. Igual ahí en el foro estoy atento por dudas y sugerencias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, sugerencia o inquietud? ¿Ninguna, Alexandra? Profe, cuál es el Dime. nombre del CIPAS? El CIPAS es CIPAS, este es CIPAS 2, que se llama, así vean, CIPAS 2 se llama, ¿cómo se llama la actividad? Así se llama el CIPAS, espérame. En las fases, aquí en las fases está, las fases, ay, ¿qué me hicieron las fases? La fase 3, mírala acá. Se llama componente práctico, práctica profesional, así se llama el CIPAS. ¿Listo? CIPAS 2, fase 3, componente práctico, práctica profesional. ¿Ok? ¿Alguna otra sugerencia, pregunta o inquietud? Niños, ahí les envié la lista para que se Profe, noten, yo ¿vale? tengo una duda. Dime, Lady.
En la tablita donde hay que cambiar los porcentajes, esos porcentajes que hay que cambiar se toman de acuerdo al mercado actual o en Sí, eso. el Excel nos dan como los porcentajes que hay que cambiar. No, en Excel están los del proyecto. Ahí están solo los del proyecto. Entonces ustedes tienen que comenzar a buscar, por ejemplo, a jugar. Entonces cambia la inflación. No le va a poner 4, sino que le va a poner 5. Según el DANE, la proyección es que aumente un punto, algo así. Entonces es lo que ustedes tienen que justificar. Pero los Entonces, valores, o sea, los valores siempre tienen que ser tomados de acuerdo a algo que cam- certifique, que verifique que esos valores están en aumento, ese porcentaje. pero acuérdate O que es una puede ser un proyección. valor cualquiera. No, es una proyección, digamos. Acuérdate que miramos, por ejemplo, el tema de la cantidad producida. El proyecto dice que son 43.000. Entonces tú construyes escenario. ¿Qué pasaría si baja el 15? ¿Qué pasaría si sube el 15% la producción? Entonces, ¿qué pasa con los indicadores? Así haces con todo. ¿Qué pasa si sube la inflación? ¿Qué pasa si baja la inflación? ¿Qué pasa con esos indicadores? ¿Sí? Así haces con todas las variables, pero las tienes que colocar porque el Excel solo tiene las del proyecto. El Excel solo tiene, por ejemplo, mire, el Excel aquí en información básica de entrada. Está aquí, la información básica de entrada. Él de aquí está jugando con el 22%, ¿cierto? Él está jugando con el 22%. ¿Verdad? Entonces, si tú cambias acá, automáticamente se cambia acá y automáticamente cambia, perdón, cambia a los indicadores. El flujo aquí, los indicadores que están acá, estos indicadores, estos indicadores cambian, porque todo esto está formulado, ¿verdad? Todo esto está formulado. Y a todo esto le afecta la inflación, le afecta la cantidades a producir, le afecta el precio. Con todas esas variables se pueden jugar. Entonces ustedes en la información de entrada y en el flujo de evaluación miran qué variables cambian. No se metan con las variables que tienen fórmula, porque entonces ahí sí van a tener problemas. Vea, estas no tienen fórmula, entonces aquí es donde las tienen que cambiar. Ah, esta sí tiene fórmula. No, esta sí tiene fórmula, entonces la cambias acá. A ver acá. Esta tiene fórmula, entonces se cambia acá. Mírela, perdón. Esta, vea, aquí se cambia. Si tú la cambias acá, automáticamente cambia en todo el proyecto. Entonces tú vuelves, la cambias ahí y vuelves a verificar aquí qué pasó. Y esto lo pegas, lo copias y lo pegas acá. Estamos hablando de la inflación, ¿verdad? Entonces lo copias y lo pegas acá. Cuando le pones menos, cuando le pones más, lo copias y lo pegas acá y haces el análisis. Eso es todo. ¿Listo? Listo, profe. El porcentaje que se maneja, por ejemplo, al comienzo decía, por lo menos ahí dice el 15% disminución, incremento del 15%. ¿Ese porcentaje debe ser calculado o nosotros lo colocamos? No, usted lo puede colocar, pero lo justifica. ¿Por qué dice usted que puede mermar un 15 o por qué dice usted que puede aumentar un 15? Según lo que usted haya leído, por eso es que debe tener una información previa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, temas de inflación es con el DANE, ellos tienen proyecciones, ¿sí? Uno mira el IPC, porque el IPC mide la canasta familiar, y la canasta familiar tiene nueve productos, ¿sí? De los cuales hacen parte de la canasta familiar, y la variación de ese producto, la variación de ese IPC es lo que causa la inflación. ¿Sí me van a entender? Entonces, allá ellos tienen unas proyecciones. Entonces, usted dice, según el DANE, en los últimos meses, lo máximo que puede llegar la inflación es tanto. Entonces, usted dice ahí, por eso le coloqué tanto de aumento. O también puede pasar que disminuya, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes soporten eso, porque ¿por qué dice que puede subir y por qué dice que puede bajar? ¿Listo? Ok. Listo. Dime, Amalia, ¿iba a preguntar algo más? ¿Ya todos se colocaron en la No, lista? señor. Ah, ok. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dejar ahí. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Cualquier cosa estoy pendiente en el foro o en el correo interno. Ya todos inscríbanse ahí, ya todos tienen el link de la asistencia. Un abrazo, muchas gracias.
Que estén Muchas muy gracias. bien. Chao, Profe, Alexander. muchas gracias. Chao, Paula. Chao, Amalia, Lady, Edgar. Chao, muchas gracias. Chao, Amalia. Chao, Edgar.